Organigrama. ¿Qué es un organigrama? Es una representación gráfica de la estructura jerárquica y el funcionamiento de una organización, permitiendo entender rápidamente de manera visual. ¿Para qué sirve un organigrama? Un organigrama es una herramienta que permite a las empresas entender mejor su estructura y cómo se distribuyen las funciones y responsabilidades en cada cadena de mando. Esta herramienta es útil para las personas que se incorporan a la empresa, sirviendo como base en cualquier inducción del Departamento de Recursos Humanos. Características de una organización. Este es claro de modo que cualquier persona puede entender e interpretarlo. También es breve, por más grande que sea la empresa o organización, debe resumir sus departamentos y funciones. Y es ordenado. Quizá la organización esté especializada en las áreas funcionales principales de la organización, y este cabe en una página. Herramientas para elaborar un organigrama. Está el MicroOffice, el Internet, el software de diseño y edición. Tipo de organigrama. Organigrama analítico, organigrama circular, organigrama escalar, organigrama horizontal, organigrama informativo, el organigrama funcional, organigrama lineal, organigrama matricial, organigrama mixto y organigrama vertical. Flujograma. Se conoce como flujograma o diagrama de flujo al esquema que muestra un proceso o un sistema de pasos por paso, utilizando numerosas áreas, ya sea para planificar, documentar, mejorar, etc. Estos utilizan una serie de símbolos los cuales indican cada uno de los pasos que se deben llevar a cabo, como por ejemplo el rectángulo, el rombo y el círculo, los cuales se deben conocer para saber cómo se hace un diagrama de flujo. Algunos de los diagramas más comunes son el de sistemas, el de datos y el de documentos. Pero para poder elaborar es necesario seguir una serie de pasos a cabalidad. Importancia del diagrama de flujo. El diagrama de flujo son importantes porque nos facilita de manera representativa visual el flujo de datos por medio de un sistema de transmisión de información. En este realizamos un análisis de los procesos o procedimientos que requerimos para realizar un programa o un objetivo. Características del diagrama de flujo. Esta es sistemática. La representación que se haga de un sistema o un proceso debe quedar resumida en pocas hojas, de preferencia una. Los diagramas extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por lo tanto dejan de ser prácticos. Simbolizada. La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de sistema y procedimiento evita el análisis de anotaciones excesivas, representativas y confusas en la interpretación de forma visible o un sistema o un proceso. Los diagramas nos permiten observar todos los pasos de un sistema o un proceso sin necesidad de leer notas extensivas. Tipos de diagrama de flujo. Formato vertical. El flujo o la secuencia de operaciones va de arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de operaciones de un proceso con toda la información que se considere necesaria según su propósito. Formato horizontal. El flujo o la secuencia de operaciones va de izquierda a derecha. El formato panorámico. El proceso entero está representado en un solo diagrama, tanto sentido vertical como horizontal, permitiendo distintas acciones simultáneas. Formato arquitectónico. Describe el itinerario de ruta de forma o personas sobre un plano arquitectónico del área de trabajo. Diagrama de bloque o modelo matemático. Es utilizado para representar sistemas físicos, es decir, reales. Cada uno de los bloques comprende un sistema físico en general es una simplificación de la realidad, lo que permite un tratamiento matemático razonable. Diagrama de bloque de proceso de producción. Es un diagrama utilizado para indicar de manera en la que se elabora un cierto producto, especificando la materia prima, la cantidad de proceso y la forma en la que se presenta el producto terminado. ¿Cómo hacer un flujograma? Primero hay que planificar. Todo parte de un plan, por eso para crear una imagen de un proceso debe tener claro cuáles son los pasos que se van a dar. Tiene que ser lo más detallado posible y mejor si se escribe. Elegir. Una vez tenemos claro dónde queremos ir, hay que elegir el camino. Para hacerlo, decimos cómo lo vamos a presentar, qué colores, figuras o diseños, porque no solo debe ser sencillo, también es importante que sea atractivo a la vista. Ejecutar. Este paso quizás es uno de los más relevantes. Debemos crearlo y hacerlo con lógica. Comprobar y mejorar. Con todo en la vida, un diagrama de flujo también es mejorable. Por eso, antes de publicarlo en la empresa, conviene escuchar segundas y terceras opiniones. Además,
Una vez puesto en marcha, habrá que hacer mejoras y seguro. Diagrama de operaciones. Una representación gráfica de todas las operaciones e inspecciones que forman parte de un proceso. Igualmente, se representan los puntos en los que se introduce de manera el proceso. En este diagrama no se representa ni la manipulación, ni los transportes, ni los almacenamientos. Los objetivos de este tipo de diagramas son los siguientes. Proporciona una imagen clara y concisa de la continuidad de los hechos del proceso. Realiza estudios necesarios de las fases y procesos de manera sistemática. Mejora los lugares disponibles y un buen manejo de los materiales a utilizar, con el propósito de minimizar las demoras del estudio de operaciones y comprobar las técnicas de evitar un tiempo que no sea productivo. Realizar un estudio de las operaciones y la inspección que se relacionen entre sí dentro del mismo proceso. ¿Por qué es importante el diagrama de operaciones? Aclara toda la secuencia de todo lo que ocurre durante el proceso. Favorece la disposición de manejo de los materiales. Ayuda a identificar y mejorar la materia prima y secundaria. Diagrama de proceso. Es la presentación gráfica de todas las actividades que suceden en un proceso. Estas actividades pueden ser operaciones, inspección, transporte, almacenaje, espera o demoras. Los principales elementos de un diagrama de proceso son: proceso o actividad. Representa como un rectángulo y se refiere a las acciones en el que el proceso de negocio. Son posiblemente el elemento más importante del diagrama de proceso. Son los que aparecen siempre y por eso se debe escribir de forma clara y concisa. Su proceso. Son todos los representados en un rectángulo con líneas dobles en cada lado. Son parte de un proceso padre. Así normalmente forman parte de otros más complejos y sirven para asignar tareas más simples en el diagrama de flujo. Nodo de decisión. Esto se representa mediante un diamante y son nodos en los que se depende la respuesta de un árbol que se dirija hacia un camino u otro. Generalmente se responde con la decisión sí o no. Conectores. Gráficamente son pequeños círculos o cuadros conectados en los que se etiquetan utilizando letras. Aseguran que todos los procesos están conectados de forma lógica y correcta en varias páginas. Líneas de flechas. Su función es mantener la orientación y claridad en un diagrama del proceso. Si dibujan hacia una otra dirección, normalmente representan el camino en el que fluirá el diagrama. Terminadores. Estos representan por un rectángulo en la esquina curva. Aparece el inicio y el final de un diagrama de flujo e indican la finalización del diagrama. ¿Cómo se hace un diagrama de proceso? Para crear un diagrama de proceso se tiene que realizar al menos los siguientes pasos. Primero, determinar el comportamiento de los procesos. En este paso se aclara cuáles son los parámetros de entrada del proceso y su salida, así como las actividades que se deben desarrollar en el mismo. Segundo, ordenar las actividades. Dado que el diagrama de proceso es un flujo, es necesario ordenar las actividades para saber cuáles van primero. Tercero, elegir los símbolos adecuados. Según el tipo de las tareas que van a realizar, el usuario puede diferenciar los distintos elementos que forman el diagrama. Cuarto, hacer la conexión entre las actividades, para lo cual se utilizan flechas y líneas de puntos o continuas. Quinto, indicar el comienzo y el final de cada proceso. Aunque pueda parecer trivial e irrelevante, lo cierto es que ese punto es importante para establecer límites de cara a los propietarios o procesos de gerentes y supervisores. Y 6. Revisar el diagrama de proceso y asegurarse de que la representación gráfica es la adecuada para lo que se requiere que se refleje. Diagrama de recorrido. Es un diagrama o modelo más o menos a escala que muestra el lugar donde se efectúan las actividades determinadas y el trayecto según el trabajador, materia o el equipo con el fin a ejecutar. El diagrama de recorrido puede ser de dos tipos. Tipo hombre, donde se analizan los movimientos y las actividades de las personas que efectúan las operaciones. Y tipo material, donde se analizan los movimientos, transformaciones que suceden al material y cómo en el caso del anterior sigue o persigue al material paso a paso. ¿Para qué sirve un diagrama de recorrido? Sirve para demostrar la secuencia de flujo de los materiales por un sistema a través de varios equipos, detallando las conexiones de ese flujo y las condiciones de operaciones por todo el diseño de la planta. Es necesario que sepa leer el diagrama de recorrido porque es el principal método para detallar el proceso de producción. Además, la forma más efectiva de transmitir información sobre el diseño y el proceso que es el uso de estos diagramas. Esta herramienta simple, junto con otros métodos de mejora, han ayudado a las empresas a mejorar los procesos para seguir siendo competitivas en el mercado de crecimiento. Para crear diagramas de recorrido, lo primero que se debe realizar es el análisis de flujo de trabajo. Eso básicamente consiste en realizar una profunda inversión
en la información en la que actualmente se realizan las tareas de la organización, incluyendo la secuencia en la que se completa el trabajo y las responsabilidades de diferentes empleados. Software para elaboración de manuales. SetShop es una herramienta sencilla pero potente que le permite crear manuales y guías de procedimientos detallados paso a paso. ScriptSet es un programa que permite capturar las imágenes de todo y cada uno de los pasos que están involucrados en el proceso que está tratándose de demostrar. Doctor Explic es el programa de creación de archivos donde ayuda a que es capaz de capturar ventanas de una aplicación en vivo y crea capturas de pantalla y añade preferencias a todos los controles. Imago Recorder es una herramienta que puede registrar fácilmente las actividades de las operaciones del sistema y que le permite crear guías paso a paso y manuales de uso para terceros. Dockis. Esta es una solución que le permite crear conocimiento, instrucciones de trabajo, manuales de uso y mucho más.